Las luces parpadeaban sobre la oficina, un recordatorio constante de las horas extra que había invertido. Me llamaban loca, ¿verdad? Por las noches en vela, por las ideas que parecían descabelladas, por la obstinación con la que defendía cada uno de mis planes. Ahora, el eco de sus risas burlonas se sentía lejano, casi insignificante. La puerta de cristal se deslizó, y la vi. Elena, con su habitual expresión de cautela, sostenía una pila de documentos. Todo está en orden, protagonista, dijo, su voz teñida de una familiar mezcla de respeto y temor. Ya no era la misma Elena que solía mirarme por encima del hombro, la que susurraba a mis espaldas con sus colegas. La experiencia, la dura y a veces cruel experiencia, había cincelado en ella una nueva comprensión. Me levanté de mi asiento, el cuero crujiendo bajo mi peso. El aroma a café recién hecho, servido en una taza de café agrietada que había pertenecido a mi abuelo, llenaba el aire. Era un pequeño consuelo, un ancla en medio de la vorágine que había creado. Me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Cada una de esas luces representaba una vida, una historia, una lucha. Y ahora, muchas de esas historias estaban entrelazadas con la mía. ¿Y los informes de la división de logística?, pregunté, sin apartar la vista del exterior. La respuesta de Elena tardó un instante en llegar, un leve titubeo que delataba la tensión subyacente. Aún no los tenemos completos. Están revisando algunas cifras, respondió. Sabía lo que eso significaba. Había quienes aún se resistían, aferrándose a los viejos métodos, a la vieja jerarquía. Pero el tiempo, ese implacable juez, estaba de mi lado. Había comprado la empresa, sí, pero lo que realmente había adquirido era la oportunidad de reescribir las reglas, de demostrar que la locura, a veces, es solo una visión que aún no ha encontrado su momento. Me giré para mirarla, una leve sonrisa curvando mis labios. Diles que se apresuren. El futuro no espera a nadie, Elena. Y yo, ciertamente, no voy a esperar. La taza de café agrietada se sentía pesada en mi mano, un símbolo de las imperfecciones que ahora estaba dispuesta a abrazar, a transformar. Este era solo el principio. El aire en mi nuevo despacho olía a nuevo, a posibilidades, pero también a la resistencia silenciosa de quienes aún no habían comprendido la magnitud del cambio. Las paredes, antes de un gris insípido, ahora lucían un tono azul marino profundo, un color que evocaba la calma de las profundidades y la audacia de lo desconocido. Había decidido que este espacio, mi centro de operaciones, debía reflejar la transformación que estaba imponiendo. Un par de bocetos de nuevos diseños colgaban en un caballete, aún en sus primeras etapas, pero llenos de la energía que buscaba canalizar. En la esquina, una pequeña zona de descanso con un sofá de terciopelo burdeos invitaba a la reflexión, un contraste deliberado con la austeridad que solía imperar. Elena entró de nuevo, esta vez con un sobrelacrado en la mano. El sello, un diseño abstracto que yo misma había creado, brillaba bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio. Era un símbolo de mi marca personal, de la autoridad que había ganado a pulso. Protagonista, comenzó, su voz más firme esta vez, aunque un rastro de la antigua vacilación persistía. Este es el informe final de la auditoría interna. Confirma las irregularidades que usted sospechaba. Observé el sobre. Era el primer objeto físico de prueba tangible que llegaba a mis manos, más allá de las cifras y los correos electrónicos que había recopilado en secreto durante meses. Había trabajado en esto durante años, alimentando una sospecha que se convirtió en obsesión, una visión que muchos tacharon de quimera. Las noches en vela, los sacrificios personales, las miradas de incredulidad de mis antiguos colegas, todo había sido un preludio para este momento. La compra de la empresa no fue un capricho, sino el único camino que vi para poder desmantelar el sistema corrupto desde dentro, para limpiar la casa que, irónicamente, me había expulsado por mis ideas poco convencionales. Bien, dije, mi voz resonando con una autoridad que aún me sorprendía a mí misma. Tomé el sobre, sintiendo el peso del papel a través del lacre. Y la respuesta de la división de logística. Elena consultó una tableta. Han enviado una comunicación oficial. Solicitan una reunión para discutir los puntos del nuevo plan de distribución. Piden su presencia. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. La resistencia empezaba a ceder, transformándose en una cautelosa aceptación. No era sorpresa, era el resultado inevitable de la estrategia. Había calculado cada movimiento, cada palabra, cada silencio. Sabía que la clave no estaba solo en la adquisición, sino en la gestión posterior,
en la demostración palpable de que mi enfoque, mi supuesta locura, era en realidad la única vía hacia la sostenibilidad y el crecimiento. Me acerqué a la ventana, contemplando de nuevo la ciudad. Las luces seguían brillando, pero ahora las veía con otros ojos. Ya no eran meros puntos de luz, sino el reflejo de miles de historias, de oportunidades, de un ecosistema complejo que estaba empezando a remodelar. El aire fresco de la noche se colaba por una rendija, trayendo consigo el murmullo distante de la vida urbana. Era el sonido de un mundo que no se detenía, un mundo al que yo estaba a punto de darle un nuevo impulso. Prepara una agenda para esa reunión, Elena, ordené, sin apartar la vista del horizonte. Y asegúrate de que todos los jefes de departamento estén presentes. Quiero discutir los detalles de la implementación. No hay tiempo que perder. Me volví hacia ella, mi mirada fija y decidida. La logística es el corazón de esta operación. Si no funcionó, nada funcionó. Y yo no estoy aquí para que las cosas simplemente funcionen. Estoy aquí para que brillen. El sobrelacrado seguía en mi mano, un recordatorio tangible de las verdades que pronto saldrían a la luz, verdades que cambiarían la percepción de todos, incluida la mía. La taza de café agrietada, mi fiel compañera de tantas noches, descansaba sobre el escritorio, testigo silencioso de la larga gestación de esta victoria. El camino por delante era incierto, pero la dirección estaba clara. Había comprado la empresa, sí, pero lo que realmente había comprado era el derecho de mostrarles a todos que la locura, cuando está respaldada por la visión y la determinación, es simplemente el nombre que le dan los que no se atreven a soñar tan alto. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las persianas venecianas, tiñendo de un naranja pálido el azul marino de las paredes. El aire aún conservaba el aroma del café de la noche anterior, un recordatorio de las horas invertidas en la revisión de documentos. Elena había salido hacía rato, dejándome sola con la magnitud de lo que había desatado. La reunión con los jefes de departamento estaba programada para las 10. Tenía poco menos de 2 horas para prepararme, para repasar los puntos clave, para anticipar las objeciones. Me serví una taza más de café, esta vez de una cerámica lisa y oscura, un contraste deliberado con la taza agrietada que había sido mi fiel compañera. El peso de la responsabilidad se sentía en mis hombros, pero no era un peso agobiante, sino uno que me impulsaba hacia adelante. Había pasado años en la sombra, observando, aprendiendo, planeando. Ahora, la luz del sol iluminaba mi camino, y no tenía intención de retroceder. Los bocetos en el caballete parecían cobrar vida con la nueva luz. Cada trazo representaba una idea, una solución, un paso más allá de la inercia que había dominado esta empresa durante tanto tiempo. Recordé las risas, los comentarios condescendientes, las miradas de lástima. Loca, me llamaban. Quizás lo estaba. Quizás la cordura reside en aceptar el statu quo, en conformarse con lo establecido. Pero yo nunca fui de conformarme. Mi mente siempre buscó el horizonte, lo que estaba más allá de lo visible. Abrí el sobrelacrado. El informe de auditoría interna. Las páginas detallaban un entramado de irregularidades financieras, de desvíos de fondos, de prácticas poco éticas que habían estado socavando a la empresa desde sus cimientos. Era un documento sombrío, pero para mí, era un mapa. Un mapa que me guiaba hacia la verdad, hacia la posibilidad de reconstruir, de sanear. Había trabajado en secreto, recopilando datos, tejiendo una red de pruebas que ahora se materializaba en mis manos. La compra de la empresa no fue un acto de venganza, aunque la tentación estuvo presente. Fue un acto de purificación. Una necesidad imperiosa de limpiar la casa que, irónicamente, me había dado la espalda. Consulté mi teléfono móvil, revisando los últimos mensajes. La agenda para la reunión de las 10 estaba completa. Había confirmado la asistencia de todos los jefes de departamento, desde finanzas hasta recursos humanos. Sabía que la resistencia sería palpable. Había quienes se aferrarían a sus viejos privilegios, a la comodidad de la rutina. Pero yo tenía la ventaja de la sorpresa, de la autoridad recién adquirida. Y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Me acerqué al escritorio y tomé un bolígrafo. Comencé a escribir notas, a perfilar los puntos clave de mi presentación. La logística, la columna vertebral de cualquier operación exitosa, sería mi primer objetivo. Había detectado ineficiencias flagrantes, cuellos de botella innecesarios, un sistema obsoleto que ahogaba la innovación. Mi plan de distribución, que había diseñado meticulosamente en noches de insomnio, era la clave para desbloquear el potencial latente de la empresa. El tiempo volaba. Cada minuto era valioso.
Recordé las palabras de mi abuelo, el hombre que me había inculcado el valor del trabajo duro y la perseverancia, incluso cuando el mundo entero parecía conspirar en mi contra. Su taza agrietada, un símbolo de resistencia y carácter, descansaba sobre mi escritorio, un recordatorio silencioso de dónde venía y por qué luchaba. La puerta se abrió suavemente y Elena entró, portando una carpeta. Protagonista, dijo, su voz teñida de una nueva seguridad. He revisado los datos de la división de marketing. Los resultados preliminares de la nueva campaña son prometedores. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era una pequeña victoria, un indicio de que mi visión, mi supuesta locura, comenzaba a dar frutos tangibles. El camino era largo, pero cada paso en la dirección correcta era un motivo de celebración. Estaba demostrando que la audacia, cuando se combina con una estrategia sólida, puede derribar cualquier barrera. La empresa estaba en proceso de transformación, y yo estaba liderando la revolución. El eco de las palabras de Elena, los resultados preliminares de la nueva campaña son prometedores, resonaba en el silencio relativo de mi despacho. Una pequeña victoria, sí, pero en este campo de batalla, cada avance, por minúsculo que fuera, se sentía como un bastión conquistado. La taza de café agrietada, mi vieja compañera de batallas pasadas, parecía sonreír desde el escritorio. Había sido testigo de innumerables noches de insomnio, de la gestación de ideas que otros consideraban quimeras. Ahora, esas quimeras empezaban a tomar forma, a manifestarse en datos tangibles, en promesas de un futuro diferente. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol de la mañana, ahora más alto en el cielo, bañaba la ciudad con una luz dorada. Las estructuras de acero y cristal, antes símbolos de una opresión corporativa que yo misma había sufrido, ahora me parecían lienzos en blanco, esperando ser redefinidos. La resistencia inicial de los jefes de departamento era predecible. Habían pasado años anclados en sus rutinas, en sus zonas de confort, protegidos por un sistema que les permitía operar con una inercia casi absoluta. Mi llegada, mi adquisición, había sido un terremoto, y el temblor aún se sentía. Recordé la reunión de las 10. La tensión era palpable. Cada rostro reflejaba una mezcla de cautela, escepticismo y, en algunos casos, una incipiente curiosidad. Presenté los hallazgos de la auditoría interna, desgranando las irregularidades con una precisión implacable. No hubo gritos, ni acusaciones directas. Solo la fría exposición de hechos, respaldada por documentos que hablaban por sí solos. La compra de la empresa, mi estrategia, se reveló no como un acto de capricho, sino como la única vía posible para desmantelar un sistema corrupto desde dentro. Luego, abordé el plan de distribución. Expuse las ineficiencias, los cuellos de botella, la obsolescencia de los procesos logísticos. Les presenté mi visión, un sistema optimizado, ágil, capaz de responder a las demandas del mercado con una eficiencia sin precedentes. Hubo murmullos, miradas de incredulidad. El jefe de logística, un hombre de pocas palabras y muchas excusas, intentó objetar, pero sus argumentos se desmoronaron ante la evidencia presentada. La comunicación oficial de su división, solicitando una reunión para discutir los puntos del nuevo plan, era la prueba de que, a pesar de su resistencia inicial, la lógica de mi propuesta comenzaba a imponerse. El informe de auditoría interna, ese sobrelacrado que sostenía en mi mano, era más que un documento. Era el catalizador. Era la validación de años de sospechas, de la intuición que me había guiado a través de la oscuridad. La compra de las acciones no fue un acto de venganza, aunque la tentación de ver caer a quienes me habían marginado era fuerte. Había confirmado la asistencia de todos los jefes de departamento, desde finanzas hasta recursos humanos. Sabía que la resistencia sería palpable. Había quienes se aferrarían a sus viejos privilegios, a la comodidad de la rutina. Pero yo tenía la ventaja de la sorpresa, de la autoridad recién adquirida. Y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Me acerqué al escritorio y tomé un bolígrafo. Comencé a escribir notas, a perfilar los puntos clave de mi presentación. La logística, la columna vertebral de cualquier operación exitosa, sería mi primer objetivo. Había detectado ineficiencias flagrantes, cuellos de botella innecesarios, un sistema obsoleto que ahogaba la innovación. Mi plan de distribución, que había diseñado meticulosamente en noches de insomnio, era la clave para desbloquear el potencial latente de la empresa. El tiempo vuela bas. Cada minuto era valioso. Recordé las palabras de mi abuelo, el hombre que me había inculcado el valor del trabajo duro y la perseverancia, incluso cuando el mundo entero parecía conspirar en mi contra. Su taza agrietada,
Un símbolo de resistencia y carácter descansaba sobre mi escritorio, un recordatorio silencioso de dónde venía y por qué luchaba. La puerta se abrió suavemente y Elena entró, portando una carpeta. Protagonista, dijo, su voz teñida de una nueva seguridad. He revisado los datos de la división de marketing. Los resultados preliminares de la nueva campaña son prometedores. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era una pequeña victoria, un indicio de que mi visión, mi supuesta locura, comenzaba a dar frutos tangibles. El camino era largo, pero cada paso en la dirección correcta era un motivo de celebración. Estaba demostrando que la audacia, cuando se combina con una estrategia sólida, puede derribar cualquier barrera. La empresa estaba en proceso de transformación, y yo estaba liderando la revolución. El eco de las palabras de Elena, los resultados preliminares de la nueva campaña son prometedores, resonaba en el silencio relativo de mi despacho. Una pequeña victoria, sí, pero en este campo de batalla, cada avance, por minúsculo que fuera, se sentía como un bastión conquistado. La taza de café agrietada, mi vieja compañera de batallas pasadas, parecía sonreír desde el escritorio. Había sido testigo de innumerables noches de insomnio, de la gestación de ideas que otros consideraban quimeras. Ahora, esas quimeras empezaban a tomar forma, a manifestarse en datos tangibles, en promesas de un futuro diferente. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol de la mañana, ahora más alto en el cielo, bañaba la ciudad con una luz dorada. Las estructuras de acero y cristal, ante símbolos de una opresión corporativa que yo misma había sufrido, ahora me parecían lienzos en blanco, esperando ser redefinidos. La resistencia inicial de los jefes de departamento era predecible. Habían pasado años anclados en sus rutinas, en sus zonas de confort, protegidos por un sistema que les permitía operar con una inercia casi absoluta. Mi llegada, mi adquisición, había sido un terremoto, y el temblor aún se sentía. Recordé la reunión de las 10. La tensión era palpable. Cada rostro reflejaba una mezcla de cautela, escepticismo y, en algunos casos, una incipiente curiosidad. Presenté los hallazgos de la auditoría interna, desgranando las irregularidades con una precisión implacable. No hubo gritos, ni acusaciones directas. Solo la fría exposición de hechos, respaldada por documentos que hablaban por sí solos. La compra de la empresa, mi estrategia, se reveló no como un acto de capricho, sino como la única vía posible para desmantelar un sistema corrupto desde dentro. Luego, abordé el plan de distribución. Expuse las ineficiencias, los cuellos de botella, la obsolescencia de los procesos logísticos. Les presenté mi visión, un sistema optimizado, ágil, capaz de responder a las demandas del mercado con una eficiencia sin precedentes. Hubo murmullos, miradas de incredulidad. El jefe de logística, un hombre de pocas palabras y muchas excusas, intentó objetar, pero sus argumentos se desmoronaron ante la evidencia presentada. La comunicación oficial de su división, solicitando una reunión para discutir los puntos del nuevo plan, era la prueba de que, a pesar de su resistencia inicial, la lógica de mi propuesta comenzaba a imponerse. El informe de auditoría interna, ese sobrelacrado que sostenía en mi mano, era más que un documento. Era el catalizador. Era la validación de años de sospechas, de la intuición que me había guiado a través de la oscuridad. La compra de las acciones no fue un acto de venganza, aunque la tentación de ver caer a quienes me habían marginado era fuerte. Fue un acto de sanación, una necesidad imperiosa de limpiar la casa que, irónicamente, me había expulsado por mis ideas. Mi mente se remontó a una época anterior, a los días en que las ideas fluían libremente, sin las cadenas de la burocracia y la complacencia. En aquel entonces, me sentía como un pájaro con las alas cortadas, incapaz de alzar el vuelo. Ahora, las alas habían crecido de nuevo, más fuertes, más decididas. La experiencia acumulada, las cicatrices de batallas pasadas, me habían forjado. Me habían enseñado que la verdadera locura no reside en soñar lo imposible, sino en aceptar la mediocre. La división de marketing, tal como Elena había informado, comenzaba a mostrar signos de vida. La nueva campaña, diseñada para reflejar la nueva identidad de la empresa, estaba resonando con el público. Era un indicio esperanzador de que mi enfoque holístico, mi creencia en la sinergia entre todas las áreas, estaba dando sus frutos. El camino era arduo, plagado de obstáculos invisibles y resistencias latentes, pero la dirección era clara. Estaba liderando una revolución silenciosa, una transformación que redefiniría el futuro de esta empresa y quizás, de muchas otras. El aire en mi despacho, ahora imbuido de la promesa del éxito,
Olía a cambio, a oportunidad, a la dulce fragancia de la victoria que se gestaba. La reunión de las 10 había terminado, pero la reverberación de mis palabras aún flotaba en el aire denso del salón de juntas. Los rostros de los jefes de departamento, antes un mosaico de escepticismo y resistencia, ahora mostraban una mezcla de asombro, en algunos, una chispa de entendimiento. Había desmantelado sus excusas una a una, no con ira, sino con la fría lógica de los datos que había recopilado durante años. La adquisición de la empresa no había sido un capricho, sino la única vía viable para erradicar la podredumbre que amenazaba con consumirla desde dentro. Mi voz, aunque firme, llevaba el peso de la melancolía, la tristeza de ver cómo un lugar con tanto potencial se había marchitado por la inercia y la corrupción silenciosa. Elena entró en mi despacho poco después, su semblante reflejando la intensidad de la mañana. Llevaba consigo un nuevo informe, esta vez de la división de operaciones. Los números de la reestructuración logística son aún más alentadores de lo que esperábamos, dijo, su voz teñida de una mezcla de alivio y admiración. Los cuellos de botella que identificaste se están disolviendo, y los tiempos de entrega han mejorado significativamente. Asentí, una leve sonrisa asomando en mis labios. Era una pequeña victoria, pero en el arduo camino de la reconstrucción, cada avance era un faro de esperanza. Recordé la taza de café agrietada que solía acompañarme en mis noches de estudio, un símbolo de las batallas libradas en solitario. Ahora, la empresa entera se estaba reparando, y yo era la arquitecta de esa restauración. La compra de las acciones, ese contrato que había sellado mi destino, se sentía como el primer trazo de un nuevo lienzo. Salí del despacho, el aire fresco de la tarde acariciando mi rostro. La ciudad, vista desde las alturas de la torre corporativa, se extendía ante mí como un tapiz de posibilidades. Las calles bullían de actividad, cada vehículo, cada persona, parte de un engranaje mayor. Mi mente, sin embargo, ya estaba proyectándose hacia adelante, visualizando los próximos pasos. La división de marketing, bajo la nueva dirección, necesitaba ser reorientada. La campaña que Elena había mencionado, aunque prometedora, era solo el comienzo. Debíamos infundir en cada área de la empresa una nueva filosofía, un espíritu de innovación y transparencia que desterrara para siempre las sombras del pasado. El teléfono móvil de Elena vibró en su mano. Lo consultó brevemente, su expresión cambiando de la concentración a una leve preocupación. «Es el director financiero», anunció. «Quiere discutir los ajustes presupuestarios que propusiste para el próximo trimestre». «Bien», respondí, mi voz resonando con una determinación renovada. «Que venga. Tenemos mucho que hablar». La resistencia aún existía, latente bajo la superficie, pero ya no era un muro infranqueable. Era un desafío, una oportunidad para demostrar, una vez más, que la visión, por audaz que pareciera, podía transformar la realidad. La tristeza de los días pasados se disipaba, reemplazada por la energía palpable de la construcción, de la creación. La empresa, que una vez me había cerrado sus puertas, ahora se abría ante mí, dispuesta a ser moldeada por mi voluntad. El camino era largo, pero cada paso era un testimonio de mi perseverancia, de mi creencia inquebrantable en que incluso las quimeras más descabelladas podían, con la estrategia adecuada, convertirse en la nueva y brillante realidad. El director financiero, un hombre cuya existencia parecía ligada a las hojas de cálculo y a la aversión al riesgo, se sentó frente a mí, su rostro una máscara de calculado escepticismo. Habíamos pasado de las cifras de la logística a las proyecciones presupuestarias, un terreno donde la resistencia a mi gestión se manifestaba con mayor sutileza, pero no menos tenacidad. Cada ajuste que proponía, cada inversión en innovación que defendía, era escrutada con una lupa que magnificaba cualquier posible error, cualquier desviación del camino trillado. La partida para la reestructuración del departamento de marketing es considerable, comenzó, su voz carente de la calidez que yo intentaba infundir en la empresa. Y los resultados, si bien positivos, aún no justifican una asignación de esta magnitud para el próximo trimestre. La campaña de marketing, como bien señala, es una inversión. Pero es una inversión en visibilidad, en relevancia. Estamos hablando de atraer nuevos clientes, de recuperar la confianza de los antiguos. Y la estrategia de Elena es innovadora, conecta con el público de una manera que no habíamos visto en años. Los resultados que usted considera insuficientes son, en realidad, el germen de un crecimiento futuro. Si recortamos ahora, ahogaremos esa semilla antes de que pueda germinar. Morales permaneció en silencio, su mirada perdida en el informe que aún sostenía. Podía sentir su resistencia disminuyendo, no por convicción, sino por la fuerza de la evidencia.
Era un hombre de números, y los números, presentados de la manera correcta, podían ser más persuasivos que cualquier discurso apasionado. ¿Y la competencia?, preguntó de repente, su voz recuperando un atisbo de su habitual tono escéptico. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra inversión nos posicionará por delante de ellos? Porque no estamos copiando sus estrategias, estamos creando las nuestras, respondí, volviendo a mi asiento. Estamos construyendo una marca con una identidad clara, con valores que resuenan. La campaña de Elena no es solo publicidad, es una declaración de intenciones. Y eso, señor Morales, es algo que el dinero por sí solo no puede comprar. Requiere visión, audacia y, sí, una inversión que refleje esa ambición. Saqué un sobrelacrado de mi maletín. Era un documento interno, confidencial, que contenía un análisis detallado de las estrategias de la competencia y nuestras propias proyecciones de mercado. Esto es para usted. Léalo con calma. Verá que no estamos jugando a la ruleta, estamos calculando cada movimiento. La partida presupuestaria para marketing es esencial para ejecutar este plan. Morales tomó el sobre, su mano temblando ligeramente. La conversación había sido tensa, pero productiva. Sabía que la resistencia no desaparecería de la noche a la mañana, pero habíamos avanzado. Habíamos pasado de la mera resistencia a una discusión basada en datos y proyecciones. Y en esta nueva era de la empresa, los datos eran mi arma más poderosa. La taza de café agrietada, testigo silencioso de tantas batallas, parecía sonreír desde mi escritorio. Morales se retiró de mi despacho con el sobrelacrado, un pequeño gesto de rendición en su postura rígida. La tensión en la habitación pareció disiparse, dejando tras de sí un eco de las palabras intercambiadas, una batalla ganada en el campo de la lógica y la visión estratégica. Sabía que no había sido una victoria aplastante. En el mundo de los negocios, las victorias rara vez lo son. Eran más bien treguas, avances cuidadosos en un terreno minado por la inercia y el miedo al cambio. Salí a la calle, el aire fresco de la noche acariciando mi rostro. La ciudad, con sus luces parpadeantes, se extendía ante mí como un tapiz de posibilidades. En ese momento, me sentí extrañamente sola, a pesar de haber salido victoriosa de una confrontación. La soledad de la responsabilidad, supongo. Había tomado decisiones que afectaban a cientos de personas, que redefinían el futuro de una empresa que alguna vez fue mi carcelera. Recordé las miradas de incredulidad, los murmullos a mis espaldas cuando apenas era una empleada más, la que soñaba despierta. Me llamaban loca, pensé, una sonrisa melancólica curvando mis labios. Y quizás lo estaba. Loca por creer en un futuro diferente, loca por desafiar el status quo, loca por invertir cada gramo de mi energía en esta empresa que me había dado tanto y me había quitado aún más. El peso de mi decisión de comprar la compañía seguía siendo una carga, pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo una deuda que pagar, una inversión que justificar. Era una promesa. Una promesa a mí misma, a aquellos que habían sido silenciados, y a la propia empresa, para que encontrara su verdadera voz. Elena, con su energía contagiosa y su mente brillante, era una pieza clave en esa promesa. Verla prosperar, ver cómo su visión se materializaba en campañas impactantes, era una de las pocas satisfacciones que me compensaban por las noches de insomnio y las batallas diarias. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos fluyeran como el tráfico nocturno. En mi bolsillo, sentí el contorno familiar de... Lo había llevado conmigo casi por instinto, un ancla a mi pasado, a los días en que mis sueños eran tan grandes como inalcanzables. A veces, en los momentos de mayor duda, lo abría y releía mis propias palabras, un recordatorio de la fuerza que siempre había residido en mí, oculta bajo capas de resignación y miedo. Una llamada interrumpió mi ensimismamiento. Era Elena. Su voz, vibrante incluso a través del teléfono, me sacó de mi melancolía. «Lo hemos conseguido», exclamó, su entusiasmo palpable. «La respuesta a la campaña está superando todas las expectativas. Tenemos un aumento del 30% en las consultas de clientes potenciales». Sonreí. Era la validación que necesitaba, la prueba de que mi fe en ella y en la nueva dirección no era en vano. «Eso es fantástico, Elena», respondí, mi voz teñida de orgullo. «Sabía que lo harías. Ahora, prepárate, porque vamos a por más». La conversación continuó, llena de planes y nuevas ideas, un torbellino de energía creativa que contrastaba con la sombría conversación con Morales. El futuro, por fin, comenzaba a sentirse brillante, a pesar de las sombras que aún se cernían. La llamada de Elena fue un bálsamo,
una chispa de optimismo en la fría noche de la ciudad. Colgué el teléfono, sintiendo como una parte del peso se disipaba. El 30% de aumento en las consultas. Era un número, sí, pero un número cargado de significado, la prueba tangible de que la estrategia, mi estrategia, estaba funcionando. La soledad que me había envuelto al salir de la oficina se disipó, reemplazada por una energía renovada, la urgencia de seguir adelante. Decidí caminar un poco más, dejando que el aire fresco despejara por completo cualquier rastro de la tensa conversación con Morales. Las calles estaban menos concurridas ahora. Las luces de los edificios proyectaban largas sombras danzantes sobre el asfalto húmedo. Me detuve frente a una pequeña librería que aún mantenía sus puertas abiertas, el interior cálido y acogedor, un faro de tranquilidad en medio del bullicio urbano. La vitrina exhibía una selección de clásicos, títulos que habían resistido el paso del tiempo, al igual que yo esperaba que esta empresa resistiera los embates del mercado. Recordé las horas que pasé en soledad, sumergida en los números, desentrañando la compleja red de deudas y promesas rotas que conformaban la estructura de la compañía. Fue un viaje arduo, un laberinto de balances y proyecciones donde la única luz era la convicción de que había un camino, una forma de rescatar lo valioso de las ruinas. En mi bolsillo, el contorno familiar se sentía como un ancla. Lo había llevado conmigo casi por instinto, un recordatorio de los días en que mis sueños eran tan grandes como inalcanzables, un tesoro de pensamientos y esperanzas que guardaba celosamente. A veces, en los momentos de mayor duda, lo abría. Releía mis propias palabras, escritas con la urgencia de quien se aferra a una tabla de salvación. Eran el eco de una promesa que me hice a mí misma, la de no rendirme, la de transformar la adversidad en oportunidad. Me llamaban loca, pensaba entonces, una sonrisa melancólica curvando mis labios. Y quizás lo estaba. Loca por creer en un futuro diferente, loca por desafiar el status quo, loca por invertir cada gramo de mi energía en esta empresa que me había dado tanto y me había quitado aún más. El peso de mi decisión de comprar la compañía seguía siendo una carga, pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo una deuda que pagar, una inversión que justificar. Era una promesa. Una promesa a mí misma, a aquellos que habían sido silenciados, y a la propia empresa, para que encontrara su verdadera voz. Elena, con su energía contagiosa y su mente brillante, era una pieza clave en esa promesa. Verla prosperar, ver cómo su visión se materializaba en campañas impactantes, era una de las pocas satisfacciones que me compensaban por las noches de insomnio y las batallas diarias. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente, sentí la necesidad de volver a mi apartamento. El día había sido largo, cargado de emociones y decisiones. La ciudad, con sus luces reflejándose en el pavimento mojado, parecía un lienzo impresionista. A pesar de la victoria parcial, la lucha estaba lejos de terminar. Morales seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, y la competencia no iba a ceder terreno fácilmente. Pero ahora, tenía datos, tenía un equipo comprometido y, sobre todo, tenía la convicción de que estábamos en el camino correcto. La próxima etapa sería consolidar los avances, asegurar que la semilla que Elena estaba cultivando pudiera crecer fuerte y sana, y que la empresa, mi empresa, floreciera de nuevo. El apartamento se sentía extrañamente silencioso después de la energía desbordante de la llamada de Elena. La lluvia seguía tamborileando contra el cristal, un ritmo melancólico que resonaba con el cansancio que empezaba a pesar sobre mis hombros. Me preparé un café, una rutina reconfortante en medio del torbellino de la adquisición y la reestructuración. Mientras esperaba que el agua hirviera, mis ojos se posaron en que había pertenecido a mi madre. Era un vestigio de un tiempo más simple, de días en los que mis mayores preocupaciones eran los exámenes universitarios y las expectativas de mi familia. Ahora, la carga era de una magnitud completamente diferente, pero la taza, con sus imperfecciones, me recordaba la resiliencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de las fisuras. La noticia del aumento del 30% de las consultas era un soplo de aire fresco, una validación tangible de que la dirección que estaba impulsando estaba empezando a dar frutos. Sin embargo, la victoria era frágil, un delicado equilibrio que requería una atención constante. Morales, con su astucia y su red de influencias, no se daría por vencido fácilmente. Sabía que vendrían más desafíos, más batallas silenciosas libradas en los pasillos del poder corporativo. Mi mente repasaba las estrategias, los próximos movimientos, la forma de consolidar este impulso inicial. Recordé las noches de insomnio que precedieron a la compra, las horas devorando informes financieros, desentrañando las telarañas de deudas y promesas incumplidas que ahogaban a la empresa. Fue un acto de fe,
Un salto al vacío impulsado por la convicción de que había algo valioso enterrado bajo capas de mala gestión y apatía. A veces, me preguntaba si la locura que me atribuían era contagiosa, si mi propia fe ciega me había cegado a los riesgos inherentes. Pero entonces pensaba en Elena, en su entusiasmo contagioso, en la chispa de genialidad en sus ojos cuando hablaba de nuevas campañas, y la duda se disipaba. Ella era la prueba viviente de que mi visión no era una quimera. Caminé hacia mi estudio, el aroma del café recién hecho llenando el aire. Sobre el escritorio, yacía abierto, un recordatorio tangible de la audacia de mi decisión. Cada cláusula, cada firma, representaba un paso adelante, una renuncia a la seguridad por la posibilidad de un futuro diferente. Era el documento que había sellado mi destino y, en muchos sentidos, el de todos los que trabajaban bajo el techo de esta empresa. Me senté, la silla crujiendo bajo mi peso, y abrí que guardaba en un cajón. Las páginas amarillentas estaban llenas de mi letra desordenada, anotaciones de sueños, miedos y planes incipientes. Releí una entrada de hacía varios años. Me llaman loca por soñar con esto. Pero si no lucho por ello, ¿quién lo hará? Era un eco de la persona que fui, un recordatorio de la fuerza que siempre había estado dentro de mí, esperando ser liberada. La lluvia afuera arreciaba, pero dentro de mí, una calma tenaz comenzaba a instalarse. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. La lluvia había cesado, dejando las calles relucientes bajo la tenue luz de los faroles. El aire olía a ozono y a tierra mojada, un aroma que, extrañamente, me resultaba reconfortante. Regresé a mi estudio, el peso de la jornada aún sobre mis hombros, pero con una determinación renovada. El teléfono móvil de Elena, que había guardado descuidadamente en mi bolsillo tras nuestra llamada, vibró de nuevo. Era ella, enviando un mensaje rápido. Los primeros resultados de la campaña son increíbles. Te cuento mañana. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Ver su entusiasmo, su incansable energía, era un bálsamo para el alma. Ella representaba la vanguardia de lo que yo soñaba para esta empresa, un futuro donde la creatividad y la audacia fueran las verdaderas dueñas del timón. Me senté frente a mi escritorio, el mismo que había heredado junto con las oficinas, un mueble robusto y antiguo que había presenciado décadas de éxitos y fracasos. Sobre él, reposaba aquel viejo diario de cuero, cuyas páginas amarillentas guardaban los vestigios de mis primeros sueños, de mis miedos y de la férrea voluntad que me había traído hasta aquí. Lo abrí al azar, mis ojos deteniéndose en una anotación de hacía años, escrita con la urgencia de quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Me llaman loca por creer en esto. Pero si yo no lucho por ello, ¿quién lo hará? Aquellas palabras, escritas en un momento de profunda soledad y duda, resonaban ahora con una fuerza inesperada. La locura, la que me atribuían entonces, se había transformado en la audacia que hoy me permitía seguir adelante. Recordé la tensa conversación con Morales. Su cinismo, su desprecio velado por mi enfoque, eran un recordatorio constante de los obstáculos que aún debía sortear. Él representaba el viejo orden, la resistencia al cambio, la mentalidad que había sumido a esta empresa en la mediocridad. Sabía que no se detendría. Sus movimientos serían calculados, sus ataques, sutiles pero mortales. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado en esta batalla. Las noches de insomnio, las horas devorando informes financieros, desentrañando la maraña de deudas y promesas rotas, me habían forjado. Cada cifra, cada balance, cada proyección, era una pieza de un rompecabezas complejo que, poco a poco, iba encajando. La victoria del 30% en las consultas era solo el principio. Era una señal, un faro en la oscuridad que indicaba que estábamos en el camino correcto. Pero la consolidación era crucial. Debía asegurarme de que la semilla que Elena estaba cultivando germinara fuerte y sana, que la empresa, mi empresa, renaciera de sus cenizas. Miré el contrato de compra de acciones, aún sobre la mesa, un documento que había sellado mi destino y el de tantos otros. Cada cláusula, cada firma, era un testimonio de mi compromiso, de mi fe inquebrantable en el potencial latente de esta compañía. El apartamento se sentía extrañamente silencioso. La lluvia había cesado, pero el eco de las palabras de Elena, de sus éxitos incipientes, vibraba en el aire. Me preparé otro café, el aroma reconfortante llenando el espacio. La taza de café agrietada, un vestigio de mi madre, me recordaba la resiliencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de las imperfecciones. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, que la marea empezaba a cambiar a mi favor.
El camino era arduo, pero la convicción de que estábamos construyendo algo valioso me impulsaba a seguir adelante. Cada desafío era una oportunidad, cada obstáculo, un escalón más hacia la meta. La empresa, mi empresa, encontraría su verdadera voz, y yo estaría allí para guiarla. El silencio del apartamento se sentía ahora diferente, no como un vacío, sino como un espacio lleno de posibilidades. La noche había avanzado y las luces de la ciudad se filtraban a través de las persianas, pintando patrones cambiantes en las paredes. La llamada de Elena y su mensaje habían encendido una chispa de optimismo, un recordatorio de que, a pesar de las sombras de Morales y los desafíos inherentes, había progreso. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el ir y venir de los coches en la calle, cada uno con su propia historia, su propio destino. La experiencia me había enseñado a no confiar ciegamente en los primeros destellos de éxito. La victoria era una mariposa esquiva, que a menudo desplegaba sus alas justo antes de desvanecerse en la niebla. Morales, con su red de contactos y su habilidad para manipular las percepciones, era una fuerza a tener en cuenta. Sabía que estaría observando, esperando el momento oportuno para lanzar su contraataque. Mis pensamientos vagaron hacia los que había recibido la semana anterior. Eran fragmentos de información, correos electrónicos interceptados, conversaciones grabadas que revelaban las maniobras de Morales para socavar mi gestión. Estaban guardados en un lugar seguro, esperando el momento adecuado para ser desvelados, para exponer la verdad detrás de sus sonrisas hipócritas. Recordé la primera vez que visité estas oficinas, la atmósfera cargada de una resignación palpable. Los empleados se movían como fantasmas, atrapados en una rutina que los había despojado de su vitalidad. Ahora, gracias a Elena y a la nueva dirección, esa energía comenzaba a regresar. Las ideas fluían, los proyectos cobraban vida, y la esperanza, esa fuerza silenciosa pero poderosa, se reavivaba en los pasillos. Era un cambio sutil, casi imperceptible para un observador casual, pero para mí, que había invertido cada gramo de mi ser en esta transformación, era un milagro diario. Mi mirada se posó de nuevo sobre el escritorio. Las cifras y las cláusulas, que una vez me parecieron laberínticas y abrumadoras, ahora representaban un punto de inflexión, el momento en que decidí apostar por un futuro incierto pero prometedor. Esa decisión, nacida de una mezcla de desesperación y una fe inquebrantable, había sido el catalizador de todo. Me había enfrentado a la incredulidad, a las advertencias de quienes me rodeaban, pero la voz interior, la que me impulsaba a luchar por mis sueños, había sido más fuerte. La madrugada se acercaba y el cansancio comenzaba a hacer mella. Sin embargo, una extraña calma me envolvía. No era la calma de la resignación, sino la de la preparación. Sabía que la batalla contra Morales sería larga y ardua, pero ahora tenía las armas, la información y, lo más importante, un equipo que creía en la visión. La empresa ya no era solo un conjunto de edificios y balances. Era un organismo vivo, respirando con una nueva vitalidad. Me levanté de la silla, sintiendo la rigidez en mis músculos. El peso de la responsabilidad era innegable, pero ya no me aplastaba. Me había acostumbrado a él, lo había integrado a mi ser. Miré de nuevo la ventana. Las luces de la ciudad parecían más brillantes ahora, como si la propia urbe estuviera celebrando el inicio de una nueva era. La noche, que antes se sentía cargada de incertidumbre, ahora se percibía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de un futuro que yo misma estaba creando. La empresa, mi empresa, estaba renaciendo, y yo, a pesar de las cicatrices y las dudas pasadas, estaba lista para guiarla hacia la luz. El primer rayo de sol se filtró tímidamente por las rendijas de la persiana, tiñendo de un dorado pálido el polvo suspendido en el aire de mi estudio. La noche se había disipado, pero la quietud que me había envuelto no era la de la calma, sino la de la expectación. Había pasado horas repasando los fragmentos de información que habíamos recopilado, esos que eran la prueba irrefutable de las intenciones de Morales. Cada línea de código descifrado era una pieza más del rompecabezas, revelando una red de manipulación y sabotaje tejida con la frialdad de un depredador. Me sentí abrumada por un instante, la magnitud de la tarea que tenía por delante pesando sobre mis hombros. Pero la imagen de Elena, su energía contagiosa, su fe inquebrantable en nuestro proyecto, me ancló. Ella era la chispa que había reavivado la llama de esta empresa, y yo no podía permitir que la oscuridad de Morales la extinguiera. Recordé las palabras de mi madre, su voz resonando en mi memoria como un eco lejano pero reconfortante. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes, solía decirme, con esa mezcla de ternura y firmeza que solo ella poseía. Aquella, que ahora descansaba sobre mi escritorio, era un recordatorio constante de su resiliencia,
de su capacidad para encontrar belleza incluso en lo imperfecto. Ella había construido su propia vida con las manos, a pesar de las adversidades, y yo llevaba su legado en la sangre. Morales. Su nombre se sentía como una piedra en mi garganta. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de rabia y determinación me invadía. Había subestimado mi capacidad, mi voluntad de luchar. Creía que con su experiencia y sus contactos podía doblegarme, pero no entendía que mi fuerza no residía en la manipulación o la intimidación, sino en la convicción de que estábamos construyendo algo valioso, algo que trascendía los meros beneficios económicos. Estábamos redefiniendo el futuro, y eso era algo que él, anclado en el pasado, no podía comprender. La campaña de la que Elena me había hablado, esa que estaba dando resultados increíbles, era la prueba viviente de que estábamos en el camino correcto. Su entusiasmo era genuino, palpable. Era la validación de todo el esfuerzo, de las noches en vela, de las dudas que habíamos logrado disipar. Sin embargo, la prudencia me dictaba cautela. El éxito, como bien sabía, era una mariposa esquiva. Debía asegurarme de que los cimientos fueran sólidos antes de celebrar la victoria. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el amanecer que ahora pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados. La ciudad despertaba, ajena a la batalla silenciosa que se libraba en mi estudio. Cada coche que pasaba, cada luz que se encendía, era un recordatorio de la vida que latía, de las historias que se desarrollaban. Había llegado el momento de dar un paso adelante, de pasar de la defensa a la ofensiva. Los eran mi arma, y estaba lista para usarlos. Sabía que Morales no se detendría, que seguiría buscando grietas en nuestra armadura. Pero ahora, yo también tenía información, y estaba decidida a utilizarla para exponer la verdad. La empresa ya no era solo un lugar de trabajo, era mi responsabilidad, mi legado. Y no permitiría que nadie, ni siquiera Morales, me lo arrebatara. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero ahora se sentía diferente, más como un motor que como una carga. La batalla estaba lejos de terminar, pero la esperanza, alimentada por los primeros triunfos y la inquebrantable fe de Elena, brillaba con más fuerza que nunca. El sol ya se alzaba por completo sobre la ciudad, disipando las últimas sombras de la noche. La energía que sentía no era la euforia del amanecer, sino una tensión contenida, la calma tensa que precede a una tormenta. Había pasado la noche desgranando los detalles, conectando los puntos que Morales había dejado atrás en su afán de control. Los mensajes cifrados en un pendrive, que ahora descansaba en mi mano, eran la llave maestra. Cada archivo, cada comunicación interceptada, era un ladrillo más en la pared de evidencia que estábamos construyendo. Sabía que este era el momento crucial, el punto de inflexión donde la prudencia debía dar paso a la audacia. Recordé las primeras semanas al mando, la sensación de estar a la deriva en un mar de cifras y responsabilidades que apenas comprendía. Mi madre, con su sabiduría innata, me había regalado aquella vieja taza de café agrietada. Para recordarte que incluso lo que parece roto puede seguir sirviendo, y a veces, mejor que lo nuevo, me dijo. Esa taza, testigo silencioso de tantas madrugadas de dudas y esperanzas, ahora me miraba desde el escritorio, un recordatorio de mi propia resiliencia. La empresa, que alguna vez me parecía un monstruo indomable, ahora se sentía como un lienzo, y yo, con la ayuda de Elena y el equipo, estábamos pintando un futuro vibrante sobre él. Elena. Su fe era un faro en medio de la niebla. Su entusiasmo era contagioso, y su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían problemas, era exactamente lo que necesitábamos. Habíamos llegado hasta aquí gracias a un esfuerzo conjunto, a la valentía de aquellos que se atrevieron a creer en una visión diferente, a pesar de las advertencias y las amenazas veladas de Morales. Él, con su aura de superioridad, pensaba que podía manipularnos, que podíamos ser comprados o intimidados. Pero subestimó la fuerza de la convicción, la determinación que nace cuando luchas por algo más que un simple beneficio económico. Luchábamos por la dignidad, por la oportunidad de crear un entorno donde el talento pudiera florecer sin miedo. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando el ajetreo matutino de la ciudad. Los coches se movían como insectos en un patrón predecible, cada uno llevando a alguien a su destino. ¿Sabrían ellos la batalla que se libraba tras los muros de esta empresa? Probablemente no. Y esa era la naturaleza de este tipo de conflictos. A menudo se desarrollan en las sombras, invisibles para la mayoría. Pero no podía permitir que la invisibilidad se tradujera en impunidad para Morales. Tenía que sacar a la luz sus artimañas, exponer la podredumbre que intentaba ocultar bajo capas de respetabilidad. Volví a mi escritorio, la mirada fija en el pendrive.
El plan era arriesgado, requería precisión y una sincronización perfecta. Pero ya no era la novata asustada que había entrado por primera vez en estas oficinas. Su nombre se sentía como una piedra en mi garganta. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de rabia y determinación me invadía. Había subestimado mi capacidad, mi voluntad de luchar. Creía que con su experiencia y sus contactos podía doblegarme, pero no entendía que mi fuerza no residía en la manipulación o la intimidación, sino la convicción de que estábamos construyendo algo valioso, algo que trascendía los meros beneficios económicos. Estábamos redefiniendo el futuro, y eso era algo que él, anclado en el pasado, no podía comprender. La campaña de la que Elena me había hablado, esa que estaba dando resultados increíbles, era la prueba viviente de que estábamos en el camino correcto. Su entusiasmo era genuino, palpable. Era la validación de todo el esfuerzo, de las noches en vela, de las dudas que habíamos logrado disipar. Sin embargo, la prudencia me dictaba cautela. El éxito, como bien sabía, era una mariposa esquiva. Debía asegurarme de que los cimientos fueran sólidos antes de celebrar la victoria. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el amanecer que ahora pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados. La ciudad despertaba, ajena a la batalla silenciosa que se libraba en mi estudio. Cada coche que pasaba, cada luz que se encendía, era un recordatorio de la vida que latía, de las historias que se desarrollaban. Había llegado el momento de dar un paso adelante, de pasar de la defensa a la ofensiva. Los eran mi arma, y estaba lista para usarlos. Sabía que Morales no se detendría, que seguiría buscando grietas en nuestra armadura. Pero ahora, yo también tenía información, y estaba decidida a utilizarla para exponer la verdad. La empresa ya no era solo un lugar de trabajo, era mi responsabilidad, mi legado. Y no permitiría que nadie, ni siquiera Morales, me lo arrebatara. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero ahora se sentía diferente, más como un motor que como una carga. La batalla estaba lejos de terminar, pero la esperanza, alimentada por los primeros triunfos y la inquebrantable fe de Elena, brillaba con más fuerza que nunca. El sol ya se alzaba por completo sobre la ciudad, disipando las últimas sombras de la noche. La energía que sentía no era la euforia del amanecer, sino una tensión contenida, la calma tensa que precede a una tormenta. Había pasado la noche desgranando los detalles, conectando los puntos que Morales había dejado atrás en su afán de control. Los mensajes cifrados en un pendrive, que ahora descansaba en mi mano, eran la llave maestra. Cada archivo, cada comunicación interceptada, era un ladrillo más en la pared de evidencia que estábamos construyendo. Sabía que este era el momento crucial, el punto de inflexión donde la prudencia debía dar paso a la audacia. Recordé las primeras semanas al mando, la sensación de estar a la deriva en un mar de cifras y responsabilidades que apenas comprendía. Mi madre, con su sabiduría innata, me había regalado aquella vieja taza de café agrietada. Para recordarte que incluso lo que parece roto puede seguir sirviendo, y a veces, mejor que lo nuevo, me dijo. Esa taza, testigo silencioso de tantas madrugadas de dudas y esperanzas, ahora me miraba desde el escritorio, un recordatorio de mi propia resiliencia. La empresa, que alguna vez me parecía un monstruo indomable, ahora se sentía como un lienzo, y yo, con la ayuda de Elena y el equipo, estábamos pintando un futuro vibrante sobre él. Elena. Su fe era un faro en medio de la niebla. Su entusiasmo era contagioso, y su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían problemas, era exactamente lo que necesitábamos. Habíamos llegado hasta aquí gracias a un esfuerzo conjunto, a la valentía de aquellos que se atrevieron a creer en una visión diferente, a pesar de las advertencias y las amenazas veladas de Morales. Él, con su aura de superioridad, pensaba que podía manipularnos, que podíamos ser comprados o intimidados. Pero subestimó la fuerza de la convicción, la determinación que nace cuando luchas por algo más que un simple beneficio económico. Luchábamos por la dignidad, por la oportunidad de crear un entorno donde el talento pudiera florecer sin miedo. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando el ajetreo matutino de la ciudad. Los coches se movían como insectos en un patrón predecible, cada uno llevando a alguien a su destino. ¿Sabrían ellos la batalla que se libraba tras los muros de esta empresa? Probablemente no. Y esa era la naturaleza de este tipo de conflictos. A menudo se desarrollan en las sombras, invisibles para la mayoría. Pero no podía permitir que la invisibilidad se tradujera en impunidad para Morales. Tenía que sacar a la luz sus artimañas, exponer la podredumbre que intentaba ocultar bajo capas de respetabilidad. Volví a mi escritorio, la mirada fija en el pendrive. El plan era arriesgado,
Requería precisión y una sincronización perfecta. Pero ya no era la novata asustada que había entrado por primera vez en estas oficinas. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Eso es todo. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el vídeo y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Recuerda que tenemos otros vídeos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo vídeo.